Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos. Espero que se encuentren todos disfrutando de esta hermosa tarde. Hoy día tenemos un día primaveral, un poco de sol y además se ve un clima bastante agradable para todos los que vivimos en esta comuna de Punta Arenas. Así que es un gusto volver a estar junto a ustedes en este programa especial COVID-19. Y bueno, ya se ha hecho como característico esta situación de vivir con este virus. Y estamos a lo mejor ya en un momento de más tranquilidad en cuanto a los contagios, porque pareciera que va en disminución, pero no significa que tengamos que nuevamente actuar con absoluta libertad, sino siempre tomando las medidas preventivas, los cuidados necesarios y todas aquellas cosas que nos permiten estar bien sanitos, con buena salud física y también salud mental. Bueno, le doy la bienvenida a este programa y junto con saludarlos a todos ustedes, también saludar a la invitada que tengo hoy día, que ustedes ya la conocen, ha sido parte también de este programa en otros momentos. Y saludo con mucho cariño a Rosa Viviana Fajardo, quien es psicóloga y que está trabajando intensamente también en cómo fortalecer toda esta inteligencia emocional y todas las claves que significa la mente, que no es fácil explorarla. Hola Rosita, ¿cómo estás tú? Bienvenida al programa. Buenas tardes, Cristina, agradecida de estar nuevamente en este programa y un saludo a todos los auditores y televidentes de Radio Polar. Oye, Rosita, bueno, nosotros hemos estado este último tiempo en estos programas especiales como haciendo mucho hincapié en todo lo que dice relación con la salud mental. Y así hemos ido hablando de las emociones, de los sentimientos, hemos hablado de la creatividad, hemos hablado de los talentos y de una serie de otras cosas que son tan importantes hoy para poder sobrellevar esta situación tan dramática que nos toca vivir. Y hoy día justamente con Rosita vamos a hablar de otro tema que no deja de ser importante y también, aparte de eso, muy interesante. A mí me gustan mucho estas temáticas y justamente hoy vamos a conversar sobre cómo encontrar la felicidad, cómo sentirse feliz, cuáles son esas claves para uno sentirse feliz, porque el éxito no es la clave de la felicidad, por el contrario, la felicidad es la clave del éxito. Así que tenemos que tener bastante cuidado y aprender a vivir felices. Entonces, qué mejor que Rosita para irnos comentando un poco, primero, ¿qué es la felicidad? Que eso es importantísimo, saber qué es la felicidad. Sí, Rosita. Un tremendo tema, Cristina. La felicidad es una búsqueda que el ser humano se ha planteado durante siglos. Los primeros filósofos hablaban de que la felicidad estaba relacionada con ciertos estados, ¿cierto? De autorrealización, de crecimiento personal, de la búsqueda del placer, ¿cierto? En sí mismo, de ser independientes. Por otro lado, hablaban otros filósofos que tenía que ver con esta independencia absoluta de poder realizar las cosas que yo quiero hacer. Entonces, la verdad es que la felicidad ha sido una temática que ha estado presente en muchos libros, en muchas películas, en muchas conversaciones, han sido motivos de terapia, han sido motivos de quiebres en las personas cuando de pronto sienten que lo que están realizando no les hace felices, ¿cierto? Entonces, tiene que ver también con esta búsqueda intrínseca de la autorrealización, de buscar el sentido de la vida.
Entonces, la felicidad tiene esta definición de ser un estado subjetivo, ¿cierto? En que cada persona tiende a buscar una plenitud, una satisfacción completa con lo que está realizando la vida o con la búsqueda del sentido de la vida. Entonces, la verdad es que existen numerosas definiciones, Cristina, para la felicidad. Yo me quedo más bien con una que tiene que ver con una actitud, ¿ya? Con una actitud ante la vida, porque cuando hablamos de actitud, hablamos de sentimiento, pensamiento, y las creencias que tienen relación con el sentimiento, y también hacia dónde yo me dirijo. Entonces, la actitud tendría esos tres ámbitos, y además podemos integrar la espiritualidad también como parte de un sentido de algo mayor. Así es. Oye, sí, la verdad es que la felicidad es todo un tema, porque es parte de nuestro yo interior. La felicidad no es algo externo, es algo interno, es cómo yo me siento, cómo yo disfruto, cómo estoy espiritualmente, cierto, bien, contenta, satisfecha, disfrutando. Entonces, no es fácil de repente esta búsqueda de la felicidad, porque es diferente para cada persona, vive su propia felicidad, ya que es algo, todos tenemos intereses distintos, necesidades distintas, ¿no es cierto?, forma de pensar diferente. Entonces, claro, para lo que algunos a lo mejor es feliz, no sé, pues frente a un tema musical, para otro puede que ese tema musical no le provoque ningún sentimiento, ninguna reacción positiva, ni ningún gozo. Entonces, cada persona vive su propia felicidad. Y qué interesante es poder empezar desde ya a vivir, a buscar esa felicidad. En estos momentos de pandemia, donde ya llevamos casi, estamos a 27 de octubre, Rosita, y ya hemos pasado el año, prácticamente casi todo el año, en esta incertidumbre, en estos momentos agobiantes, en esta situación complicada. ¿Debe estar, tú crees, muy deteriorada la felicidad de las personas? Yo creo hoy en día, Cristina, que esta situación de salud, esta situación sanitaria global que estamos atravesando en conjunto con las políticas y las económicas, nos ha arremecido a todos los seres humanos, ya nos ha sacudido de la inercia, nos ha sacudido de lo que dábamos por seguro, nos ha sacudido de la seguridad, y nos ha adentrado en un ámbito donde nos conectamos más con la fragilidad de la vida. Y muchas veces desde estos programas automáticos que hablábamos la vez pasada, ¿cierto?, es donde nosotros nos sentimos seguros. Entonces, cuando esto que es automático y estable cambia, ¿cierto?, nos vemos obligados a adaptarnos, y esa adaptación supone una carga de estrés importante para el cuerpo, ¿cierto?, para las emociones, para cómo entonces se nos ocurre seguir funcionando, pero esta vez desde estas adaptaciones que hemos tenido que hacer a la vida cotidiana, tanto en lo cotidiano, lo familiar, como en lo laboral, ¿cierto?, también lo económico, pensando en muchas personas que han tenido que emprender otros rumbos económicos para poder solventar sus necesidades fundamentales, ¿cierto?, básicas. Y entonces también hablábamos de que aparece la creatividad, ¿cierto?, aparecen otros factores, aparece la resiliencia, ¿cierto?, como otras condiciones que el ser humano tiene en sus condiciones. Entonces, claramente que hoy en día se puede apreciar, ¿cierto?, desde ya que existe una gran necesidad por atender la salud mental de las personas, porque existan espacios como este y como otros
donde podamos conversar acerca de la salud mental, donde podamos acercar el conocimiento, la reflexión hacia estos espacios, porque, los estudios indican, digamos, que claro, nosotros mientras estamos funcionando en algo, es poco lo que nos permitimos enfermarnos. Entonces, es posible que una vez que esta situación de confinamiento y pandemia llegue a un receso, digamos, ahí es posible que aparezcan y florezcan diversas patologías mentales. Entonces es importante conversar, es importante reflexionar acerca de esto desde ya y justamente entregar herramientas de autocuidado para que todos podamos protegernos, ¿cierto? Y colocar estos factores protectores a disposición para poder, digamos, continuar con un equilibrio emocional adecuado. Oye, Rosita, es bien complejo, la verdad, toda esta situación, porque nos ha sacado de nuestros parámetros normales, ¿no es cierto?, de nuestra estabilidad, ya sea emocional, laboral, económica, etcétera. Entonces, es difícil, y en este rato podríamos decir a lo mejor que hay muchas personas que están sufriendo, ¿m?, y no se están dando cuenta de que están pasando por momentos muy críticos. Hay una baja autoestima, hay de repente como la gente está muy introvertida, muy para adentro, ¿verdad? También hay gente que está muy alterada emocionalmente, y en especial, ¿sabes qué? Las personas que sufrieron en algún momento este COVID, esta enfermedad, sí, se dan cuenta de que le ha cambiado sus estados anímicos, y está como más fatigado, más cansado. A veces uno dice, oye, pero resulta que no he hecho tantas cosas, pero me siento agotada, me siento, no sé, pues así como mal, como inquieta. Y eso es producto de toda esta incertidumbre, es producto de toda continuo escuchar, ¿no es cierto?, la situación de vida que tenemos hoy en día, y que nos deja de afectar. ¿Y cómo podemos, Rosita, qué podemos decirle a nuestros auditores y televidentes hoy día? ¿Qué pueden hacer como para sentirse bien, sentirse feliz, sentirse como tranquilos, espiritualmente más gozando más de la vida y no pensando con pesimismo qué es lo que de repente está pasando? Sí, efectivamente, Cristina, es un escenario complejo el que estamos viviendo por todas estas situaciones que nos rodean, ¿cierto? Acá es importante lo que tú decías, Cristina, hace poco, que tiene que ver con esto de que la felicidad en sí no es una meta, ¿cierto? No es una meta a alcanzar, sino más bien la felicidad tiene que ver con un camino que uno recorre en la vida. Fíjate ahí que es la diferencia, porque cuando nosotros tenemos expectativas, y es natural que las tengamos, ¿cierto?, respecto a las situaciones que queremos conseguir en la vida, ¿cierto?, materiales, situaciones emocionales, relaciones, ¿cierto?, nos enfocamos mucho en las expectativas, entonces alimentamos siempre esas expectativas y esos ideales, también muy apoyados por el entorno, ¿cierto?, por los medios, ¿cierto?, por la sociedad, por la cultura, ¿cierto?, que nos dice que tenemos que alcanzar cierto estado para ser felices y tenemos que estar de determinada forma para ser felices. Entonces, la verdad es que la felicidad está lejos de ser una meta en sí misma, ya que es un estado subjetivo, como decíamos al comienzo, y esto tiene que ver con una actitud, con la forma en que yo enfrento la adversidad. Entonces ahí es importante que en estos momentos justamente que sentimos
que las cosas pueden estar inestables, que pueden ser situaciones que no desestabilicen, es muy importante reforzar que la actitud con la que yo enfrento estos problemas es la más importante. Hay diversos estudios, Cristina, respecto a la felicidad, y la mayoría coinciden en que las condiciones externas, ¿cierto?, que nos ayudan a sentirnos más cómodos y estables, como el dinero, el trabajo, ¿cierto?, la vivienda donde yo habito, ¿cierto?, son importantes, pero no son las condicionantes principales. ¿Ya? Las condicionantes principales de mi felicidad tienen que ver con mi propio estado, tienen que ver con mi actitud, con la forma en que yo interpreto lo que está ocurriendo. Entonces, acá el llamado hoy en día, Cristina, es primero a no colocarse metas grandes, ¿cierto?, en este minuto donde todavía estamos en un escenario muy cambiante. Es importante aterrizar todos los propósitos, las metas que nos coloquemos en las diversas áreas en que nos desempeñamos, ¿cierto?, colocarnos metas de corto alcance, y yo diría una actitud bastante situada en el presente, en el día a día, en el ir momento a momento, ¿cierto? Porque en realidad la felicidad tiene que ver con estos estados que yo logro aumentar, ¿cierto?, en el transcurso del tiempo, pero ese trabajo lo hago yo. No hay ninguna condición esencial que esté afuera que me vaya a dar felicidad. La felicidad la construyo desde el interior. Entonces es importante hoy en día, Cristina, según mi perspectiva, es cultivar el interior y apreciar el presente con todo lo que conlleva eso, con lo que me pueda parecer bueno, con lo que me pueda parecer malo, ¿cierto? Apreciar el presente, entendiendo que la felicidad no es algo que yo pueda hoy día pensar que va a ocurrir luego de la pandemia. Es como, luego de la pandemia yo voy a ser feliz. Entonces es importante relacionar que en fondo el día a día es mi vida. La oportunidad que yo tengo para ser feliz es ahora, o para sentirme bien es hoy, ahora, en este momento, con lo que yo tengo. Y siempre tenemos esta ilusión de que si tengo más, o si yo llego a fin de año, o si yo llego al lunes, o tengo un feriado, voy a ser más feliz. Y es una condición externa. La felicidad tiene que ver con una predisposición que nace y se mantiene desde el interior. Así es. Eso es fundamental tenerlo claro, Rosita, que la felicidad se construye desde adentro, de cómo nosotros tenemos nuestros principios, nuestros valores, nuestra forma de pensar, cómo somos congruentes con lo que uno siente, piensa y cómo actúa. Esa congruencia en el sentir, en el pensar y en el actuar es fundamental para ser feliz, porque hay mucha gente, como tú decías, que dice, yo voy a ser feliz cuando tenga, ¿no es cierto?, un trabajo estable, porque vivo años dando a contrata. Oye, pero a lo mejor le va a llegar el trabajo estable y no va a ser feliz tampoco. Y ahí va a decir, no, yo ahora voy a ser feliz cuando me pueda comprar un auto. Y resulta de que va como formulándose objetivos y metas, que en este caso son materiales, pero que no es no es su gozo interior, no es a lo mejor lo que es coherente con lo que siente, con lo que piensa y en el cómo actúa. Así que es tan importante eso de tener claro su yo interior, y es tan importante a lo mejor dedicar un par de minutos del día a leer alguna reflexión, a leer un pensamiento espiritual, a leer un párrafo, no sé, pues de algún filósofo que le ayude a ir como meditando. La meditación es fundamental en estos momentos. Y tenemos que aprender a vivir con la pandemia. Si esto
hoy día va a ser el COVID, pero no sé, por un tiempo más puede ser otra cosa. Y uno tiene que aprender a vivir con estas situaciones que ya son un hecho de vida. No es un problema en la vida, es un hecho de vida. Y que vamos a tener que seguir viendo de qué manera lo vamos a continuar enfrentando. Así que son importantes, es importante, Rosita, hablar de estas cosas y un deleite también, porque uno tiene que disfrutar de estas temáticas, tienen que ser parte de nuestro accionar cotidiano. Y nos vamos a ir ahora, Rosita, a una pausa comercial, porque ya estamos al término. Si pasa muy rápido la hora, los minutos vuelan. Así que ya regresamos nuevamente con ustedes, hablando aquí con Rosita, psicóloga, sobre la búsqueda de la felicidad. Nos vamos a un corte comercial.